Como dice una canción, todo tiene su final. Tristemente, las vacaciones también. Y con el final de las vacaciones, la pregunta, ¿seguiré grabando un video cada semana o cada dos? Una semana, dos, una, dos. Finalmente, con mucha pena, tuve que aceptar que será cada 2 semanas. Mi trabajo es bastante demandante en cuanto a tiempo. Y definitivamente el verano dijo, me quedan pocos días, voy a poner los calderos al máximo. Por lo menos por aquí nos estamos derritiendo. Amigos, amigas, bienvenidos a este canal, que es un espacio para compartir ideas sobre lectura, libros, películas y algo más. Y aprovechando que estamos en marzo, el mes donde se celebra el Día Internacional de la Mujer, hoy quiero compartir con ustedes un libro escrito por una ilustre compatriota mía como es Clorinda Matto de Turner, y el libro es Aves sin nido. Una breve presentación de la escritora. Su nombre de nacimiento fue Grimanesa Martina Matto Uzandivaras. Sin embargo, es más conocida como Clorinda Matto de Turner. Nació en Cusco, Perú, el 11 de noviembre de 1852 y falleció en Buenos Aires, Argentina, el 25 de octubre de 1909. Fue escritora, periodista, política, pensadora y sobre todo una mujer profundamente comprometida con sus ideales de justicia para las mujeres y para los indígenas. Y ella tenía muy claro la idea de que la base para una verdadera justicia social es la educación. Le tocó vivir en una época aún muy difícil para las mujeres, en una época donde se consideraba que invertir en la educación de una mujer era una pérdida de tiempo, porque finalmente su mira era casarse, tener hijos y dedicarse a su hogar. Una época donde se consideraba aún que las mujeres no eran igualmente inteligentes y capaces que los varones. Sin embargo, en esa época aparecieron un grupo de mujeres brillantes y sobre todo valientes que demostraron a la sociedad de que estaban equivocados, de que las mujeres también podían escribir la historia de un país. Y una de ellas es precisamente Clorinda Matto de Turner. Personalmente yo la admiro muchísimo por su carácter, por su fortaleza de ánimo, por su ímpetu al no darse por vencida, por todas las dificultades y los desafíos que le tocó vivir y sobre todo por las críticas tan duras que recibió de esa sociedad a la que ella quería aportar. Cuando Clorinda tenía 10 años falleció su madre y al poco tiempo su padre fue nombrado gobernador de una provincia, de manera que ella tuvo que dejar el colegio para dedicarse a cuidar a sus hermanos menores. En 1871, muy joven todavía, se casó con John Turner, médico y empresario en inglés, y con él se trasladó a Tinta, que era una población cercana a la ciudad del Cusco, y que podemos reconocer muchas de las características de Tinta en la ficticia ciudad de Quillac, que es el escenario de su novela Aves sin nido. Desde muy joven demostró tener inclinaciones literarias y talento para la escritura, y ya luego de casada, con el apoyo de su esposo y de su padre, comenzó a publicar artículos en periódicos como El Heraldo, El Ferrocarril, El Mercurio y El Eco de los Andes. Artículos que preferían no firmar con su nombre real, sino con un seudónimo. En 1877 viajó a Lima junto con su esposo. Este hecho fue fundamental en su vida porque esto le permitió acceder a los círculos de los intelectuales de su tiempo y le permitió conocer a personas como Juana Manuela Gorriti, una admirada escritora argentina, y a nuestro gran tradicionista Ricardo Palma, a quien ella admiraba profundamente. Le tocó vivir la Guerra del Pacífico, penoso capítulo en la historia de mi país. Bueno, cualquier guerra es un penoso capítulo en la historia de cualquier país. En una guerra no hay vencedores reales. Tanto el vencedor como el vencido termina profundamente dañado, profundamente herido. Clorinda no se escondió detrás de una puerta a esperar que las cosas pasen.
Se involucró de manera directa y activa en la defensa de su país. Primero, desde el punto de vista ideológico, defendió al general Andrés Avelino Cáceres, con quien se identificaba en sendos artículos periodísticos, suceso que le granjearía la enemistad y la antipatía de aquellos que estaban en contra de Cáceres. También cedió su hogar para que sirviera como un hospital para los heridos de guerra, realizó actividades para recaudar fondos, es decir, activa, una lucha activa con los medios que ella tenía. Lamentablemente, en marzo de 1881 falleció su esposo John Turner, suceso que la puso en la situación de responsabilizarse de las deudas y de la administración de las propiedades que tenía la pareja, y también de sufrir en carne propia las injusticias derivadas de autoridades corruptas, hecho que la llevó a perder la mayor parte de las propiedades que tenían. Concluida la guerra con Chile y retiradas ya las tropas chilenas, se trasladó a Arequipa en 1883 y en el 84 asumió la jefatura de redacción del diario La Bolsa. Y también publicó su libro Tradiciones Cusqueñas, que, como ya dije, pues demuestra la admiración que tenía por Palma y fue prologada por el insigne tradicionista. Y también se estrenó en Arequipa su única obra teatral, que es Imazumac. Lamentablemente no tuvo una gran acogida por parte del público. En 1889 se publica su novela Aves y Nidos, sin duda una de sus obras más celebradas, y ese mismo año asumió la dirección de la revista El Perú Ilustrado, una de las más prestigiosas e influyentes de la época. Sin embargo, en 1890 tuvo que dejar ese cargo a raíz de la publicación de un escritor brasileño que ofendió gravemente a las autoridades eclesiásticas, y estas exigían que la revista fuera cerrada, fuera cancelada, y para evitar que eso sucediera, Clorinda prefirió dejar ese cargo. En 1892, con el apoyo de su hermano David, funda una editorial, La Equitativa. Lo novedoso de esta editorial era que en ella solo trabajaban mujeres. Sin embargo, acontecimientos políticos cambiarían el curso de su vida, pues Pierola, con un golpe de estado, asumió el poder, y esto convirtió a Clorinda Mato de Turner en el blanco de ataques. Saquearon su casa, la imprenta, la incendiaron. Milagrosamente ella salvó la vida y finalmente en 1895 partió al exilio, radicando por el resto de sus días en Buenos Aires. Cumpliéndose aquello de que nadie es profeta en su tierra, habiendo sido incluso excomulgada por las autoridades eclesiásticas, sin embargo en Buenos Aires Clorinda tuvo una gran acogida. Tuvo oportunidad de trabajar como profesora en la Escuela Comercial de Mujeres y en la Escuela Normal de Profesoras. Publicó artículos en los periódicos más importantes de la época y en 1896 inició la publicación de la revista Búcaro Americano, revista que se publicó hasta 1909. Y es precisamente en esta revista donde ella publica uno de sus artículos más reconocidos, titulado Las obreras del pensamiento en la América del Sur. En 1908 realiza un largo viaje por Europa, experiencias que recogió en un diario y que se publicó póstumamente en 1909. Realmente hay mucho que se puede decir de esta genial mujer, fuerte, valiente, luchadora. Me pasaría horas hablando de ella, creo que ya se han dado cuenta. La admiro muchísimo, considero que fue un ejemplo de lucha y de compromiso social. Sin embargo, vamos a tocar también brevemente la novela Aves y Nido, que es el libro que nos convoca hoy día. Aves y Nido es considerada la primera novela indigenista del Perú, y como la misma autora escribe en el proemio de la novela, si la historia es el espejo donde las generaciones por venir han de contemplar la imagen de las generaciones que fueron, la novela tiene que ser la fotografía que estereotipe los vicios y las virtudes de un pueblo, con la consiguiente moraleja correctiva para aquellos,
y el homenaje de admiración para estas. Esto quiere decir que para Clorinda Mato la novela no necesariamente era solo un instrumento de relax, de recreo, sino que podía ser también un instrumento para denunciar las injusticias y la corrupción de la que eran víctimas los pueblos más alejados del Perú, y que nadie se atrevía a denunciar o por desconocimiento o en la mayoría de los casos simplemente porque era más fácil cerrar los ojos y decir aquí no pasa nada. En la parte final del proemio, la autora escribe algunas preguntas. Una de ellas dice: ¿quién sabe si después de doblar la última página de este libro se conocerá la importancia de observar atentamente el personal de las autoridades, así eclesiásticas como civiles, que vayan a regir los destinos de los que viven en las apartadas poblaciones del interior del Perú? Personalmente creo que esta pregunta aún merece una respuesta. No necesariamente porque un pueblo esté en el último rincón de un país merezca menos atención que la capital de un país. A medida que vamos leyendo la novela, descubrimos que en Quillac, que podría ser cualquier pueblito perdido en los Andes, la estructura social está construida sobre una base de abuso, corrupción e injusticia, y que esto no es un hecho casual, sino que es parte de la cultura, de la tradición, de la historia del lugar. A medida que vamos conociendo los personajes, iremos encontrando unos que despiertan nuestra admiración por sus altos valores morales, como los Marín, por ejemplo. Otros, como los Yupanqui y los Champi, despiertan nuestra simpatía y nos llevan a condolernos de sus sufrimientos, y otros que despiertan nuestra indignación y rechazo, como son el gobernador, el juez y el cura. Y peor aún, aquellos que están revoloteando alrededor de estos personajes que representan el poder, como moscas revolotean alrededor de la basura, o quizás debería compararlos con aves carroñeras, porque revolotean listos para sacar provecho personal de la desgracia ajena, y causa repudio su hipocresía, porque se muestran ante el indígena, ante la víctima, con el supuesto ánimo de ayudar, pero solo buscan hundirlo. Cuanto mayor es la desgracia, mayor es la ganancia. Una de las cosas que me indignó fue el sistema del reparto, que no sé por qué extraña razón me hizo pensar en los créditos bancarios. ¿En qué consistía el reparto? En un préstamo obligatorio que se le daba a los indígenas y que luego de la época de esquilar al año venían a cobrar, pero con una ventaja del 500%, y compraban la lana a un precio muy por debajo del valor real, de modo que el indígena no podía terminar de pagar su deuda nunca. Y poco a poco le iban quitando las pocas cosas de valor que tenían. Incluso se llevaban como parte del pago a un miembro de la familia, generalmente la hija. Y como uno de los personajes dice: es lícito, es una costumbre aceptada por todos, le hace todos aquellos que tienen el poder. Aquí es donde conocemos a los Yupanqui, Juan y Marcela, que no tienen para pagar. Se llevan preso al esposo y Marcela, en su desesperación, no sabe qué hacer y termina por recurrir a los Marín por ayuda. ¿Quiénes son los Marín? En el pueblo son forasteros. Viven en Quillac porque Fernando, el esposo, es accionista y gerente de una mina próxima al pueblo, pero no son de la simpatía de los poderosos del lugar porque piensan diferente. Ellos no están de acuerdo con este sistema tan corrupto. Es por eso que Marcela tiene alguna esperanza de que la ayuden. Lucía Marín, que es la esposa, acoge el pedido de ayuda y, como tiene un corazón bondadoso, decide hacer lo posible por brindar esa ayuda. Primero, conversa con el gobernador y el cura. Su pensamiento es que, siendo cura, se rige por valores cristianos, pero rápidamente se da cuenta de que está equivocada. Los Marín, que considero que son el alter ego de Clorinda Mato, son la piedra en el zapato para estas autoridades. Como intervienen no una, sino más veces con el ánimo de impedir sus propósitos inmorales, deciden deshacerse de ellos. Y cuando digo deshacerse, no es precisamente sacarlos del pueblo, sino matarlos, así de fácil. ¿Qué se han creído estos forasteros? Han venido a alterar nuestras costumbres. Se reúnen en conspiración. Un traguito para pasar el mal rato, señor cura, señor gobernador, señor tal, señor cual. ¿Qué hacen? Corren la voz entre el pueblo que ha llegado una banda de forajidos y que se han refugiado en la casa de los Marín, y que
Estos los protegen y el pueblo, con los ánimos alterados, en la noche atacan la casa brutalmente. Yo digo, ¿qué le pasa a estas personas? Basta que alguien empiece a gritar, ¡hay que matarlos! Y todos, sí, hay que matarlos. ¿Dónde está el raciocinio? Y cómo quisiera que estas cosas pasaran solo en las novelas. Hemos visto tantas veces actuar de forma irracional a las masas, llevadas por un rumor. Resultado, muere gente inocente, otros salen heridos. En este caso se calman gracias a la intervención de otro personaje, el joven Manuel, que paradójicamente es hijo del gobernador. Bueno, a decir verdad es su hijastro. Pero esa verdad no la sabe nadie más que los tres, madre, padrastro e hijo. Este personaje termina, a medida que avanza la novela, con el corazón dividido en dos, su corazón de hombre y su corazón de hijo. Pasado el alboroto hay que buscar culpables. ¿Y quién será? El más inocente y sin posibilidad de defensa. Una va leyendo y entra ganas de ir a aquella a jalarle las orejas y mandar a prisión a todos esos corruptos. El culpable es el pobre campanero Champi, que lo único que hizo fue cumplir con lo que le dijeron. Toca la campana que hay bandoleros en el pueblo. El pobre tocó la campana. Las autoridades quitaron el cuerpo. ¿Por qué habrá tocado la campana? ¿Quién sabe? A la cárcel con él. Pero no solo es la idea de buscar un chivo expiatorio, sino que el campanero, con su esfuerzo, con su trabajo, tiene algunas cosas de valor. Y estos, que ya no sé ni cómo llamarlos, le han echado ojo. Por eso, cuando la esposa va para suplicar por la libertad de su esposo, le dicen, ¿cómo vienes con las manos vacías? Ay, compadrito, con la prisa no traje unas gallinitas que tengo allí. ¿Cómo gallinitas? Tampoco vale tu esposo. Con gallinitas no vamos a convencer a nadie. Ahí tienes unas buenas vaquillas. Y así nomás, le quedan 4 vaquillas. Las mejorcitas. Y el cura Pascual no tiene nada de espiritual ni mucho menos de santo. Los servicios religiosos, como el entierro de alguien, por ejemplo, se convertía en una más de las deudas impagables. Y ante la imposibilidad de pagar con dinero, las mujeres iban a la mita parroquial, es decir, a trabajar en la casa del cura. Y de ahí, como dice Marcela, las mujeres salían con vergüenza, con la cabeza gacha. Sin palabras, no necesitamos más explicaciones. Clorinda Mato era partidaria de que los curas deberían casarse, tener una familia. Así estarían más libres de ciertas tentaciones. Es de conocimiento público que hay muchos que han tenido hijos con sus feligresas y no los han reconocido. Y el cura Pascual tenía una gran debilidad por las mujeres y por el licor. Estos pecados habían minado completamente su espiritualidad y lo habían llevado a pecados aún más graves. Él es uno de los confabulados para matar a los Marín. Es verdad que tiene su momento de arrepentimiento, pero no le duró mucho, y no estoy segura de que su trágico fin pueda reconciliarnos con él. Muero de las ganas de contarles toda la novela, pero no, prefiero que lo lean. Sufran como yo he sufrido con el trágico amor entre Manuel y Margarita, tiernas aves sin nido como los llama Lucía Marín, y no necesariamente porque el supuesto padre de Manuel es uno de los responsables por la muerte de los padres de Margarita, no. Indígnense con toda esa corrupción e inmoralidad que está enquistada en el pueblo, porque los Marín, por más que lo deseen, no logran cambiar la mentalidad de ese pueblo. Lo único que les queda es marcharse del lugar en busca de mejores horizontes. Y en el pueblo todo sigue igual a como era antes de que llegaran. Y así llegan nuevas autoridades, como dice el refrán, escobita nueva barre bien. Al principio las cosas van bien, pero en menos de lo que uno imagina ya se acomodaron a las costumbres del lugar. La novela tiene un final que enoja y entristece a la vez. Con la publicación de esta novela, Clorinda Mato cimentó su reputación de escritora y se granjeó la admiración de los escritores y demás intelectuales de la época. Sin embargo, también se ganó la animadversión de las autoridades de la Iglesia Católica de ese entonces. Esta corajuda mujer se atrevió a denunciar un hecho conocido por muchos, pero negado por todos. Por eso, como dije, Clorinda Mato abogaba por la necesidad de que los curas vivieran en santo matrimonio. Y como el mismo cura Pascual lo dice, estar solo, lejos del calor de una familia, lo hizo más propenso a caer en pecado.
Lo que no significa, y Clorinda Matto no afirmó jamás tal cosa, que todos los líderes religiosos fueran pecadores y corruptos. Hay líderes religiosos no solo de la Iglesia Católica, sino de cualquier confesión religiosa que caen en profunda desgracia moral, pero también los hay aquellos que se entregan a una vida de santidad y servicio. Admirables totalmente. Y las autoridades políticas, civiles, se supone que asumen cargos de poder para servir, para trabajar por su pueblo. Pero en muchos casos parece ser que la idea es servirse del pueblo. Es verdad que Clorinda Matto presenta una imagen algo romántica del indígena, como un ser puro moralmente, que quizás no corresponda al 100% de la realidad. Pero también es cierto que a través de los Marín reflexiona sobre la necesidad de la educación para superar este problema social y también afirma que la alimentación influye en el desarrollo no solo físico sino intelectual. Ella pensaba que una persona con educación, con un alto desarrollo intelectual, también sería una persona honesta. Las autoridades en Quillac no tienen una formación académica, apenas una formación elemental. En fin, hay muchas reflexiones que se pueden extraer de la novela Aves sin Nido. Afirmo y reafirmo que un libro acepta 1001 lecturas. Adquiere vida propia, personalidad, identidad de acuerdo al lector, sus experiencias, sus conocimientos, su visión del mundo, de la sociedad, incluso de sí mismo y sus sentimientos. Aves sin Nido, un libro altamente recomendable. Nos permitirá tener una visión más clara acerca de la problemática social, no solamente del Perú, sino de muchos países latinoamericanos. Y considero personalmente que sería muy soberbio de nuestra parte afirmar que esos son problemas del pasado, que eso ya ha sido superado totalmente. Yo pienso que no. ¿Hemos avanzado un trecho? Sí, pero aún nos queda un largo camino por recorrer. Sin embargo, no pierdo la esperanza de que de aquí a no mucho tiempo podamos gozar de una sociedad donde la ley principal sea el respeto hacia los demás. No se olviden entonces, estaré subiendo un video cada 2 semanas. Voy a correr un poquito los días para que calce un domingo. Y como siempre, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y que puedan compartir estos videos con sus amigos. Cuídense mucho, hasta el próximo video.